La tarde del 24 de diciembre caía sobre Madrid con un frío que se colaba por las rendijas de las ventanas, un frío seco y mordaz que parecía acentuar el bullicio dentro del pequeño piso de mi hijo Javier. El olor a cordero asado, un lujo que apenas nos permitíamos una vez al año, luchaba por imponerse al aroma artificial del ambientador de pino barato que colgaba del pomo de una puerta. El espacio era reducido, casi asfixiante, lleno de vida y de una tensión que flotaba justo por debajo de las risas de los niños y las conversaciones forzadamente alegres de los adultos. El árbol de Navidad, un veterano de plástico con adornos que recordaba haber comprado hacía más de 20 años, parpadeaba con sus luces intermitentes en un rincón, testigo silencioso de otra reunión familiar que intentaba, con más voluntad que éxito, ser perfecta. Desde mi sillón, una pieza antigua y algo desvencijada que habían traído de mi casa para que estuviera más cómoda, observaba la escena como si viera una película de mi propia vida. Veía a mi hijo Javier, con esa arruga de preocupación permanente en la frente, la misma que tenía su padre cuando las cuentas no salían. Veía a mi nuera, Laura, moviéndose con una eficiencia nerviosa entre la cocina y el salón, rellenando copas y bandejas, su sonrisa siempre a punto de quebrarse. Y veía a los nietos, sobre todo a Leo, el pequeño, un torbellino de energía de 10 años cuyo mundo entero parecía contenido en la pantalla brillante de un teléfono móvil, que sostenía con una destreza que a mí me resultaba ajena, casi sobrenatural. Me sentía como una pieza de museo en mi propia familia, una reliquia de un tiempo pasado cuyas historias y valores ya no encontraban eco en la velocidad del presente. Mis manos, deformadas por décadas de costura y ahora agarrotadas por la artrosis, descansaban sobre mi regazo, inquietas. Tenían la necesidad de hacer algo útil, de arreglar un bajo, de coser un botón, pero en este mundo de ropa de usar y tirar, mis habilidades ya no eran un tesoro, sino una anécdota. Mi cuerpo, encorvado no tanto por los 72 años como por un peso invisible en el alma, anhelaba la familiaridad de mi propio hogar, el silencio de mis recuerdos, la compañía de mi difunto marido, Antonio. La cena transcurrió entre anécdotas repetidas y el estruendo de los niños, que comieron deprisa y corriendo, ansiosos por el momento culminante de la noche, los regalos. Observé a Leo, mi nieto, mi debilidad. Sus ojos no se apartaban de la pila de paquetes envueltos en papeles brillantes que se amontonaban bajo el árbol. Para él, la magia de la Navidad no estaba en la reunión, ni en la comida, ni en las historias que los abuelos contaban, sino en el valor material de lo que estaba a punto de recibir. Y aunque una parte de mí lo entendía, otra, la que recordaba Navidades con una naranja como único regalo, sentía una punzada de una tristeza que no sabía cómo nombrar. Finalmente, llegó el momento. Javier, con una gorra de Papá Noel ladeada, empezó a repartir los regalos. El sonido del papel rasgado se convirtió en la banda sonora de la habitación. Leo fue el primero, y su euforia al descubrir una tablet de última generación y varios videojuegos fue atronadora. Sus gritos de alegría llenaron cada rincón del piso, una alegría pura, digital e inmediata. Abrazó a sus padres con fuerza, sus ojos fijos en las cajas, ya calculando las horas de juego, las victorias online, el prestigio entre sus amigos. Yo sonreía, pero mi sonrisa se sentía como una máscara de papel, frágil, y a punto de romperse con cualquier soplo de aire. Uno a uno, todos fueron abriendo sus presentes, jerseys, perfumes, libros, sonrisas agradecidas, algunas más sinceras que otras. Mi regalo para Leo quedó para el final. Era un paquete pequeño, modesto, envuelto en papel de periódico del día anterior como me había enseñado mi madre para no malgastar, y atado con un sencillo lazo de lana roja que yo misma había tejido. Era un gesto que para mí encerraba todo el amor del mundo, pero que a los ojos de los demás, especialmente a los de un niño de 10 años, probablemente parecía pobre, anticuado, casi una rareza en medio de tanto brillo y colorines de fábrica. Javier se lo entregó, diciendo, «¿Y este?», de la abuela. Leo lo cogió con desgana, su atención todavía dividida entre su nueva tablet y aquel bulto insignificante. La diferencia de peso y volumen entre mis recuerdos y sus deseos era palpable. Lo sacudió ligeramente, como intentando adivinar su contenido, pero su rostro solo mostraba confusión. Sus dedos, acostumbrados a la precisión de las pantallas táctiles, rasgaron el papel de periódico con una impaciencia casi displicente, revelando lo que había dentro. Una vieja caja de madera, sin barnizar, tosca al tacto, con dos iniciales grabadas a navaja en la tapa, M y A. Dentro de la caja, sobre un lecho de algodón amarillento por el tiempo, descansaba una brújula. No era un objeto bonito, el latón de la carcasa estaba deslustrado, con manchas oscuras que hablaban de décadas de olvido en un cajón.
El cristal estaba ligeramente rayado y la aguja, aunque todavía funcional, se movía con una lentitud perezosa, como si le costara encontrar el norte. Para mí, esa brújula no era un simple objeto. Era el faro que guió a mi Antonio de vuelta a casa cuando se perdió en la montaña haciendo el servicio militar. Era el talismán que le permitió llegar a tiempo para pedirme matrimonio. Era, en esencia, el principio de nuestra historia. El origen de toda la familia que ahora nos rodeaba. Leo la sostuvo entre el pulgar y el índice, levantándola hacia la luz como si fuera un insecto extraño. La giró, la observó por ambos lados, y una mueca de incomprensión total se dibujó en su rostro. Miró la caja vacía, luego la brújula, y finalmente levantó la vista hacia mí. Yo le sostenía la mirada con una sonrisa temblorosa, esperando, anhelando ver en sus ojos una chispa de curiosidad, una pregunta, algo que me permitiera contarle la historia que aquel humilde objeto guardaba. Esperaba un puente entre su mundo y el mío, un pequeño gesto que validara mi existencia, mis recuerdos. Pero el puente no apareció, en su lugar, se abrió un abismo. La honestidad brutal de un niño que aún no ha aprendido a mentir para proteger los sentimientos de los demás, estalló en la habitación con la fuerza de una explosión. Su voz, aguda y cargada de una decepción genuina y cruel, resonó en el silencio que se había instalado expectante. ¿Y esto?, preguntó, casi gritó, agitando la brújula en el aire como si fuera una prueba de un delito. Y entonces, pronunció las palabras que se clavaron en mi pecho como astillas de hielo. Esto es basura. Yo quería el dron que vi en internet. El tiempo se detuvo. El parpadeo de las luces del árbol pareció congelarse. Las conversaciones a medio terminar murieron en los labios de todos. El único sonido era el eco de esa palabra basura, rebotando en las paredes del salón y en el interior de mi cráneo. La sonrisa que había estado luchando por mantener en mi rostro se hizo añicos, se desmoronó como un castillo de arena golpeado por una ola. Sentí como la sangre se me helaba en las venas, como un frío mucho más intenso que el de la calle me recorría por dentro, apagando cualquier rescoldo de calor festivo que pudiera quedar en mi corazón. Mi hijo Javier se puso pálido, su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Mi nuera se llevó una mano a los labios, horrorizada. Incluso los otros niños, que hasta ese momento solo habían existido en su propia burbuja de juguetes nuevos, se quedaron quietos, sus ojos grandes y sorprendidos fijos en su primo. Pero yo no podía ver a nadie más. Mi mundo se había reducido a la cara de mi nieto, a su expresión de disgusto, y a la pequeña brújula que ahora parecía burlarse de mí desde su mano, un pedazo de mi alma reducido a un trasto inútil. La palabra basura no solo había definido mi regalo, sentí que me había definido a mí. Mi historia, mi amor, mi pasado, todo lo que yo consideraba valioso, había sido pesado en la balanza de la modernidad, y encontrado falto de valor. En ese instante, la sensación de ser una extraña, una antigüedad irrelevante, dejó de ser una sospecha para convertirse en una certeza dolorosa y absoluta. La brecha generacional que siempre había intuido se había manifestado como un cañón insondable a mis pies, y yo estaba en el lado equivocado, sola con mis recuerdos. Fue el silencio lo que más dolió. Un silencio espeso, pesado, cargado de vergüenza y de pena. Un silencio que gritaba más alto que las palabras de Leo. En ese vacío, cada tic-tac del reloj de la pared era un martillazo en mi cabeza. Cada parpadeo de las luces del árbol era un destello que iluminaba mi humillación. Sentí que todos los ojos de la habitación estaban puestos en mí, esperando una reacción que no sabía cómo ofrecer. ¿Llorar? ¿Gritar? ¿Hacer como si no hubiera pasado nada? Opté por lo único que me quedaba, la nada. Mi rostro se convirtió en una máscara de piedra. Congelé mis facciones para que nadie pudiera ver el temblor de mi labio inferior, para que nadie pudiera adivinar la tormenta que se desataba en mi interior. Mis manos, que antes buscaban algo que hacer, ahora se aferraban a los brazos del sillón con una fuerza que hizo que mis nudillos se pusieran blancos. Me estaba anclando a la realidad, luchando contra el impulso de levantarme y desaparecer, de volver a la seguridad de mi piso vacío donde mis recuerdos al menos, eran respetados por el silencio. Las palabras de mi nieto no habían sido maliciosas. Lo sabía, eran simplemente la verdad de un niño de 10 años del siglo XXI. Una verdad que no entendía de simbolismos, de legados ni de historias de amor que empezaron con un hombre perdido en una montaña. Su verdad estaba hecha de baterías de píxeles de conexión a Internet. Y mi verdad, mi humilde brújula de latón, no tenía cabida en su universo. Esa constatación fue más desoladora que cualquier insulto deliberado.
No era odio lo que había en sus palabras, era algo mucho peor: indiferencia. Si esta escena te ha tocado el corazón aunque sea un poco, suscríbete a nuestro canal, y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. A veces, las palabras más inocentes, pronunciadas sin intención de herir, son las que dejan las cicatrices más profundas. Son las que nos obligan a mirar de frente las verdades que preferiríamos ignorar, como el abismo que a veces se abre entre las personas que más amamos. La mirada de mi hijo clavada en mí, estaba llena de una disculpa que no podía pronunciar. Vi en sus ojos el reflejo de mi propio dolor, mezclado con la rabia y la impotencia de un padre que se da cuenta de que ha fallado en algo fundamental, en transmitir la historia de la que él mismo forma parte. Pero ni su pena podía alcanzarme en ese momento. Me había replegado a un lugar muy profundo dentro de mí, un refugio frío donde el eco de la palabra basura era lo único que podía oír. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano me levanté del sillón. Mis rodillas protestaron con un crujido sordo. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa atmósfera irrespirable, de esas miradas compasivas que solo conseguían hacerme sentir más pequeña, más patética. Voy a salir un momento al balcón, musité, mi voz un hilo quebradizo que apenas logró atravesar el silencio. Nadie se atrevió a detenerme. Mientras caminaba hacia la puerta de cristal, sentí como si estuviera atravesando un campo de minas emocional, donde cada paso podía provocar una nueva explosión de dolor. El aire helado del balcón me golpeó la cara como una bofetada de realidad, un agudo contraste con el calor sofocante y emocional del salón. Me aferré a la barandilla de hierro forjado, sintiendo su frío penetrante a través de la fina tela de mi Rebeca. Abajo, en la calle, las luces de Navidad de los otros edificios parpadeaban con una alegría que me resultaba obscena. Una celebración ajena a la pequeña tragedia que acababa de ocurrir en el tercer piso. Las lágrimas que había luchado por contener ahora se deslizaban libremente por mis mejillas, enfriándose al instante, dejando un rastro helado sobre mi piel arrugada. Eran lágrimas silenciosas, de esas que no hacen ruido pero que pesan una tonelada, cargadas con el peso de años de sentirme un poco fuera de lugar, un sentimiento que esta noche se había convertido en una certeza aplastante. La palabra basura seguía resonando en mi cabeza. Un eco cruel que borraba el sonido de los villancicos lejanos, y las risas que se filtraban a través del cristal. Basura. Un objeto que se desecha, que no tiene valor, que ocupa un espacio inútil. ¿Era eso en lo que se había convertido mi vida, mi historia con Antonio? ¿Un trasto viejo en un mundo de novedades brillantes y empaquetadas al vacío? Apoyé la frente contra el metal gélido de la barandilla, cerrando los ojos con fuerza, intentando borrar la imagen del rostro de Leo, su mueca de desprecio, la forma en que sostenía la brújula como si le quemara en las manos. Pero la imagen estaba grabada a fuego en mi memoria, una herida recién abierta sobre las cicatrices de la soledad. Mi historia con Antonio no había empezado con grandes lujos ni promesas de un futuro deslumbrante. Empezó en una verbena de barrio, bajo un cielo de verano lleno de bombillas de colores y el olor a churros y a pólvora de petardos. Yo tenía 19 años y trabajaba de aprendiza en un taller de costura. Mis manos ya empezaban a conocer el tacto de las telas y el pinchazo ocasional de la aguja. Él era un joven albañil, fuerte y callado, con unos ojos que parecían contener toda la bondad del mundo. No fue un flechazo de película, fue algo más lento, más real. Fue una conversación torpe, un baile agarrado con timidez, y la promesa de volver a vernos al día siguiente junto a la fuente de la plaza. Nuestros paseos eran nuestro único lujo, recorríamos las calles de un Madrid que ya no existe. Un Madrid de solares vacíos y tranvías ruidosos. No teníamos dinero para cines ni para cenas, pero teníamos tiempo y ganas de conocernos. Él me hablaba de su sueño de construir casas, no solo paredes sino hogares. Yo le hablaba de las telas, de cómo un simple trozo de paño podía convertirse en un vestido que hiciera sentir guapa a una mujer. Eran sueños sencillos, a la medida de nuestras posibilidades, pero para nosotros eran el mundo entero. En ese mundo las cosas no se medían por su precio, sino por el esfuerzo y el cariño que se ponía en ellas. Poco después de empezar a salir, a él lo llamaron para hacer el servicio militar en Jaca, en los Pirineos. La distancia fue nuestra primera gran prueba. Nos escribíamos cartas casi a diario, cartas llenas de anécdotas del cuartel y del taller, de promesas y de una nostalgia que dolía físicamente. Yo guardaba sus cartas en una caja de galletas, atadas con una cinta, y las releía por las noches hasta sabérmelas de memoria. Su caligrafía, algo tosca pero firme, era mi único consuelo, el único trozo de él que podía tocar.
En esas cartas, aprendí a conocerlo de verdad, a leer entre líneas su miedo, su soledad y su inmenso deseo de volver a casa. La historia de la brújula ocurrió durante unas maniobras, a pocas semanas de licenciarse. Su pelotón se perdió en la montaña durante una ventisca inesperada. Me contó años después, con la voz todavía temblorosa al recordarlo, cómo el pánico se apoderó de todos. La nieve lo cubría todo, borrando los caminos, y la noche se les echaba encima. El frío era tan intenso que apenas podían sentir los dedos de los pies y de las manos. El sargento, un hombre mayor y supuestamente experimentado, estaba tan asustado como ellos. Fue entonces cuando Antonio recordó la brújula que su padre le había regalado antes de irse, una brújula vieja que había pertenecido a su abuelo. No era un héroe, siempre me lo decía, simplemente fue el único que no perdió la cabeza. Mientras los demás gritaban o se dejaban vencer por el agotamiento, él sacó la brújula del bolsillo de su guerrera. El latón estaba helado, pero el movimiento de la aguja, buscando el norte con una obstinación casi humana, le dio una extraña calma. No sabía exactamente dónde estaban, pero sabía en qué dirección estaba el campamento. Con una mezcla de instinto, memoria y la ayuda de aquel pequeño objeto, empezó a caminar, animando a los demás a seguirle. Fue una noche eterna, una lucha contra el viento, la nieve y la desesperación. Al amanecer, exhaustos y medio congelados, vieron las luces del campamento a lo lejos. Habían logrado volver. Cuando me lo contó en su primera carta tras el incidente, restándole importancia, yo sentí un escalofrío que no era de frío. Comprendí que esa brújula no solo les había salvado la vida, sino que también había salvado nuestro futuro. Sin ella quizás Antonio nunca habría vuelto. Quizás yo me habría quedado esperando para siempre, releyendo cartas que ya no tendrían respuesta. Desde ese día, la brújula se convirtió en nuestro talismán, en el símbolo de que, incluso en la peor de las tormentas, siempre hay una forma de encontrar el camino de vuelta a casa. Cuando por fin se licenció y volvió a Madrid, lo primero que hizo fue venir a buscarme al taller. Yo estaba cosiendo un bajo cuando le vi entrar por la puerta, más delgado, con el rostro curtido por el frío de la montaña, pero con los mismos ojos buenos de siempre. No dijo nada. Simplemente se acercó, sacó la brújula del bolsillo y la puso en mi mano. «Esto nos ha traído hasta aquí», me dijo. Y en ese momento, con las manos manchadas de tiza y el ruido de las máquinas de coser de fondo, me pidió que me casara con él. No hubo anillo, no hubo rodilla en tierra. Solo una brújula de latón y una promesa en la mirada. Nuestra boda fue sencilla, en la iglesia del barrio, con la familia y los amigos más cercanos. Yo misma me hice el vestido, aprovechando unos retales de seda que la dueña del taller me regaló. Recuerdo el orgullo en la cara de Antonio cuando me vio caminar hacia el altar. Nos fuimos a vivir a un pequeño piso de alquiler, el mismo en el que sigo viviendo ahora. Las paredes estaban desnudas y los muebles eran pocos y heredados, pero lo llenamos de risas, de proyectos y del olor a guisos cocinados a fuego lento. Antonio trabajó sin descanso en la construcción, y yo seguí cosiendo, primero en el taller y luego por mi cuenta, arreglando ropa para los vecinos. Cada peseta que ganábamos era un pequeño triunfo. Ahorramos durante años, para poder dar la entrada de nuestro piso, para comprar nuestro primer coche, un 600 de segunda mano, que se averiaba cada 2x3, pero que nos llevaba a la sierra los domingos. Aprendimos a ser felices con poco, a valorar un paseo al atardecer, una cena compartida en la pequeña mesa de la cocina, el silencio cómplice mientras leíamos el periódico. Nuestra vida no era emocionante para los estándares de hoy, pero era nuestra, construida con nuestras propias manos, puntada a puntada, ladrillo a ladrillo. La llegada de Javier lo cambió todo. Fue un niño deseado, esperado con una ilusión que casi no nos cabía en el pecho. Recuerdo sostenerlo en brazos por primera vez, y sentir un amor tan inmenso, tan feroz, que me asustó. Antonio era el padre más orgulloso del mundo. Pasaba horas mirándolo dormir, construyéndole juguetes de madera con los restos que encontraba en las obras. Le talló una pequeña caja, tosca y sin barnizar, para guardar nuestra brújula. «Para que sepa de dónde venimos», me dijo, mientras grababa nuestras iniciales en la tapa con su navaja. Criamos a Javier con los valores que habíamos aprendido de nuestros padres: la honestidad, el trabajo duro, el respeto por los mayores y el valor de la palabra dada. Queríamos que estudiara, que tuviera las oportunidades que nosotros no tuvimos. Hicimos enormes sacrificios para que pudiera ir a la universidad. Yo cosía hasta altas horas de la madrugada, con los dedos hinchados y la vista cansada, para pagar sus libros. Antonio hacía horas extras siempre que podía.
llegando a casa agotado pero con una sonrisa si Javier había sacado buenas notas en un examen. Y Javier nos lo recompensó. Fue un buen estudiante, un chico responsable, se licenció en económicas y encontró un buen trabajo en un banco. Estábamos tan orgullosos de él, que no nos dábamos cuenta de que, poco a poco, su mundo se iba alejando del nuestro. Hablaba un lenguaje que no siempre entendíamos, lleno de términos financieros y conceptos abstractos. Se movía en círculos diferentes, con gente que había viajado, que tenía casas de veraneo y que cambiaba de coche cada pocos años. Nosotros nos alegrábamos por él, de verdad que sí, pero una pequeña brecha comenzaba a abrirse entre nosotros. Cuando nos presentó a Laura, su novia y futura esposa, supe que esa brecha se haría más grande. Laura era una buena chica, educada y amable, pero venía de una familia completamente diferente a la nuestra. Para ella, mis costumbres eran pintorescas, anécdotas de un pasado que le resultaba tan lejano como una película en blanco y negro. Intentaba ser cariñosa, pero siempre había una barrera invisible entre nosotras, la barrera de la clase social, de las experiencias vividas, de las formas de entender el mundo. Recuerdo una vez que se le descosió el bajo de una falda y yo me ofrecí a arreglárselo. «No te molestes, María», me dijo con una sonrisa amable, «es más fácil comprar otra, esta ya está pasada de moda». No lo dijo con maldad, pero sus palabras me dolieron. Para mí, arreglar algo no era solo una cuestión de ahorrar dinero, era una filosofía de vida. Era dar valor a las cosas, cuidarlas, alargar su existencia. Para ella, todo era reemplazable, de usar y tirar. En ese pequeño detalle comprendí que nunca llegaríamos a entendernos del todo. La muerte de Antonio, hace ya 10 años, fue el golpe definitivo. Un infarto fulminante se lo llevó una mañana de martes, sin avisar, sin darme tiempo a despedirme. De repente, la casa se quedó en silencio. Un silencio denso, pesado, que se pegaba a las paredes y a los muebles. El piso, que antes había sido nuestro refugio, se convirtió en una especie de mausoleo lleno de sus cosas. Su ropa en el armario, sus herramientas en el cajón, su taza de café junto al fregadero. Durante meses, me sentí como un fantasma vagando por mi propia vida. Javier y Laura estuvieron muy pendientes de mí al principio. Me llamaban todos los días, me traían la compra, me insistían para que pasara los fines de semana con ellos. Pero la vida sigue, y ellos tenían la suya propia, el trabajo, los niños, las hipotecas. Poco a poco, las llamadas se fueron espaciando, las visitas se hicieron más cortas. No los culpo, es la ley de la vida, pero la soledad se fue instalando en mis huesos como la humedad, un dolor sordo y constante que la artrosis de mis manos no hacía más que recordarme. Mis nietos fueron mi alegría, mi ancla a este mundo que cada vez entendía menos. Cuando nació Leo el pequeño, sentí que una parte de Antonio volvía a la vida. Tenía sus mismos ojos curiosos, su misma energía inagotable. De bebé, adoraba que le contara cuentos, que le cantara las mismas nanas que yo le cantaba a su padre. Pasábamos horas jugando en el suelo, construyendo torres con bloques de madera y riéndonos a carcajadas. En esos momentos yo no era una anciana viuda y sola, era simplemente su abuela. Pero los niños crecen, y crecen muy deprisa. Un día, sin darme cuenta, los bloques de madera fueron sustituidos por una consola, los cuentos por vídeos en internet, y mis canciones por la música estridente que salía de sus auriculares. Leo empezó a vivir dentro de una pantalla, intentaba hablar con él, preguntarle por sus juegos, pero me respondía con monosílabos, sin apartar la vista de su mundo digital. Me sentía como si intentara hablar un idioma extranjero para el que no tenía diccionario. El abismo entre nosotros se hizo evidente en pequeños gestos cotidianos. Un día le llevé un bizcocho casero, hecho con la receta de mi madre. Lo probó y dijo: «Está bueno, abuela, pero los que compra mamá en el supermercado tienen dibujitos de colores». Otro día, le intenté enseñar a jugar a las canicas en el pasillo como jugaba yo de pequeña. Aguantó 5 minutos por cortesía, antes de decir que se aburría y volver corriendo a su tablet. Cada uno de esos pequeños rechazos era una punzada en el corazón. La confirmación de que mi mundo y el suyo eran planetas en órbitas diferentes. Empecé a sentirme no solo vieja, sino obsoleta. Mis conocimientos, mis habilidades, todo lo que yo había considerado valioso a lo largo de mi vida, parecía no tener ninguna aplicación en el presente. ¿De qué servía saber coser un zurcido invisible si la ropa se tiraba a la primera de cambio? ¿De qué servía saber cocinar recetas de aprovechamiento si todo venía precocinado y envasado al vacío?
¿De qué servía tener memoria y contar historias si toda la información del mundo estaba a un clic de distancia en un aparato llamado Google? A veces, cuando Javier y su familia venían a visitarme, me sentía como un mueble más en el salón. Ellos hablaban de sus cosas, de planes de vacaciones a sitios de nombres exóticos, de problemas con el wifi, de series de televisión que yo nunca había visto. Yo asentía y sonreía, pero la mayor parte del tiempo no entendía de qué hablaban. Me preguntaban ¿qué tal mamá? Y yo siempre respondía, bien hijo, tirando, porque, ¿cómo iba a explicarles esa sensación de vacío, de no pertenecer, sin parecer una vieja quejica y amargada? La Navidad se convirtió en una fecha especialmente difícil. Antes, con Antonio, era mi época favorita del año. Llenábamos la casa con el olor a anís de los pestiños que hacíamos juntos, montábamos el Belén con las figuras que habíamos ido coleccionando año tras año. Era una celebración de la familia, del estar juntos. Ahora, se había convertido en una obligación estresante. Una carrera por comprar el regalo más caro, por preparar la cena más espectacular, por aparentar una felicidad que a menudo no era real. La presión económica que sufrían mi hijo y mi nuera era palpable. Aunque Javier tenía un buen trabajo, vivían por encima de sus posibilidades, ahogados por la hipoteca, las letras del coche y los gastos de los colegios privados de los niños. Veía la preocupación constante en la cara de mi hijo, esa misma arruga en el entrecejo que tenía su padre cuando las cosas se ponían difíciles. Pero a diferencia de su padre, Javier no sabía vivir con menos. Había sido educado en la cultura de la abundancia, y ahora no sabía cómo gestionar la escasez. Este año, cuando me invitaron a pasar la Nochebuena en su casa, estuve a punto de decir que no. La idea de meterme en ese piso pequeño y ruidoso, de sentirme de nuevo como una espectadora, me agotaba de antemano. Prefería la paz de mi soledad, la compañía de mis recuerdos. Pero luego pensé en Javier, en la pena que le daría. Y pensé en mis nietos. A pesar de todo, los quería con locura. Así que, acepté como siempre, intentando poner mi mejor cara. La idea de regalarle la brújula a Leo surgió una tarde mientras ordenaba un viejo baúl lleno de recuerdos de Antonio. Al abrir la pequeña caja de madera y ver la brújula descansando sobre el algodón, sentí una punzada de nostalgia. La sostuve en la mano, su peso familiar, el latón frío, y de repente, tuve una idea, quizás ingenua, quizás desesperada. ¿Y si le regalaba a Leon no un objeto, sino una historia? ¿Y si, a través de esa brújula, podía construir un pequeño puente entre su mundo y el mío? Sabía que era un riesgo. Sabía que un niño de 10 años, acostumbrado a regalos tecnológicos, probablemente no apreciaría un trasto viejo. Pero una parte de mí, la parte que se negaba a rendirse, albergaba la esperanza de que despertara su curiosidad. Quizás si le contaba la historia de su abuelo, de cómo esa brújula lo guió de vuelta a casa, algo se removería en su interior. Era una apuesta arriesgada, un todo o nada. Quería darle algo que el dinero no podía comprar, un trozo de sus raíces, un legado. Así que envolví la caja con cuidado. Usé papel de periódico, como me había enseñado mi madre. El contenido es lo que importa, no el envoltorio, solía decir. Era una lección de humildad, un pequeño acto de rebeldía contra ese mundo de apariencias en el que vivía mi familia. Até el paquete con un lazo de lana roja que yo misma había tejido. Un toque de calor artesanal en medio de tanto plástico y celofán brillante. Mientras lo hacía, le hablaba en susurros a Antonio, pidiéndole que, desde donde estuviera, me ayudara a que el niño entendiera. De camino a casa de mi hijo en el autobús, apretaba el pequeño paquete contra mi pecho. Sentía el nerviosismo de una niña el día de Reyes. Me imaginaba la cara de Leo, sus ojos abriéndose con sorpresa, su boca formulando la primera pregunta. ¿Y esto, abuela? Y yo estaría preparada para contarle la historia, para abrirle la puerta a un pasado que también era suyo. Era una fantasía, lo sé, pero me aferré a ella con todas mis fuerzas durante todo el trayecto. La realidad, como casi siempre, fue mucho más cruel que mis peores temores. La palabra basura no solo destrozó mi ingenua esperanza, sino que me confirmó de la manera más brutal posible lo que yo ya sospechaba. Que mi legado, mi historia, y por extensión yo misma, ya no teníamos valor. Éramos trastos viejos en el desván de la memoria familiar, cubiertos de polvo, esperando a que alguien, por error o por limpieza, nos tirara al contenedor. El frío de la barandilla se me había metido hasta los huesos. Tiritaba, pero no sabía si era por la temperatura o por el temblor incontrolable que se había apoderado de mi cuerpo. Escuché el sonido de la puerta del balcón al abrirse detrás de mí.
No necesité girarme para saber que era Javier. Su presencia se sentía pesada, cargada de una culpa que casi podía tocar. Se quedó a mi lado en silencio durante un largo rato mirando también las luces de la calle. «Mamá», dijo al fin, su voz ronca, rota, «lo siento, de verdad que lo siento. Es un niño, no sabe lo que dice». Sus palabras, aunque bien intencionadas, no me consolaron. Al contrario, me hicieron sentir peor. Porque Leo sí sabía lo que decía. Había dicho su verdad. Una verdad que reflejaba el mundo en el que lo habíamos criado. Un mundo donde le habíamos enseñado a valorar lo nuevo, lo caro, lo inmediato. La culpa no era solo suya, era de todos. «No te preocupes, hijo», mentí, mi voz sonando extraña, lejana como si perteneciera a otra persona. «Son cosas de niños». Repetí la misma excusa vacía que seguramente Laura estaría usando en ese mismo instante dentro del salón para quitarle hierro al asunto. Pero no eran cosas de niños. Eran cosas de la vida, del tiempo que pasa y que nos va dejando atrás, varados en la orilla de un río que corre cada vez más deprisa. Javier suspiró, un sonido largo y cansado que pareció arrastrar todo el peso del mundo. «He sido un idiota. Tendría que haberle contado la historia del abuelo hace mucho tiempo. Tendría que haberles contado más cosas, pero siempre vamos corriendo, siempre hay algo más urgente». Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que le había visto hacer 1000 veces. Se sentía culpable, y su culpa me dolía casi tanto como la decepción de mi nieto. «Tú tienes tu vida, Javier», le dije, intentando sonar comprensiva, maternal. «Es normal», pero no. No era normal. No era normal que un padre no tuviera tiempo para contarle a su hijo la historia de su propio padre. No era normal que el pasado se fuera borrando por falta de uso, como una cinta de casete que nadie se molesta en escuchar. Se había roto la cadena de la transmisión, y yo no sabía si teníamos las herramientas o las ganas para repararla. Él se acercó un poco más, buscando mi mirada en la penumbra. «No, mamá, no es normal. Y no está bien. El niño ha sido cruel, pero yo soy el responsable. Le hemos dado todo lo material, todo lo que ha pedido, y nos hemos olvidado de lo importante». Su voz estaba llena de una amargura que me resultaba familiar. Era la amargura del que se da cuenta demasiado tarde de sus errores, una amargura que yo conocía muy bien. Quise decirle que no se culpara, que la vida era complicada, que todos cometíamos errores. Quise abrazarlo y decirle que todo se arreglaría, pero no me salían las palabras. Estaba demasiado vacía, demasiado cansada. El golpe había sido demasiado fuerte. Sentía que una parte de mí se había roto esa noche. Una pieza fundamental que no sabía si podría volver a pegar. El puente que había intentado construir se había derrumbado antes siquiera de poner la primera piedra. «Vamos adentro, mamá. Estás helada», dijo él, poniendo su mano sobre mi brazo. Su tacto era cálido, pero no consiguió aliviar el frío que sentía por dentro. Asentí en silencio, sin fuerzas para discutir. Volver a entrar en aquel salón me parecía tan apetecible como caminar sobre cristales rotos, pero no tenía otro sitio a donde ir. Mi casa estaba vacía, y la soledad, en esa noche de Nochebuena, me parecía un enemigo aún más temible. Mientras caminaba de vuelta hacia la luz y el ruido, sentí la mirada de Javier clavada en mi espalda. Era una mirada de pena, de amor y de impotencia. Sabía que él quería arreglarlo, pero no sabía cómo. Y yo tampoco. El abismo que nos separaba no era solo generacional, era un abismo de valores, de lenguajes, de formas de sentir y de recordar, y en ese momento, me pareció completamente insalvable. La brújula, mi historia, mi amor por Antonio, todo había quedado reducido a escombros en el suelo del salón. Y yo, su guardiana, me sentía igual de rota. La aguja de mi propia brújula interior giraba sin control, incapaz de encontrar un norte, perdida en una tormenta de dolor y de incomprensión. La noche más familiar del año se había convertido para mí en la más solitaria. Mi vida, dedicada a unir piezas, a coser rotos, a remendar lo viejo para hacer lo nuevo, se enfrentaba ahora a la rotura más difícil de todas. La de mi propia familia, y por primera vez en mis 72 años, no tenía ni hilo ni aguja lo suficientemente fuertes para empezar a coser. Me sentía inútil, desarmada, una costurera sin su costurero. El silencio que se había instalado en el balcón era diferente al del salón. No era un silencio tenso, sino un silencio triste, resignado. El silencio de dos personas que se quieren pero que no saben cómo hablar el mismo idioma. Javier abrió la puerta y el calor y el murmullo de las conversaciones volvieron a golpearme. La vida seguía ahí dentro, ajena a mi naufragio. Antes de entrar, eché con acento agudo una última mirada al cielo oscuro de Madrid.
No había estrellas, solo el resplandor anaranjado de la contaminación lumínica. Pensé en Antonio, en la montaña, en cómo una brújula y un puñado de estrellas le habían guiado de vuelta a casa. Yo, en cambio, rodeada de mi familia, bajo un techo y con un plato de comida caliente, me sentía más perdida que nunca. La historia de mi vida parecía haber llegado a un punto muerto. Los hilos del pasado, que con tanto esmero había intentado tejer para unirlos al presente, se habían enredado de forma irremediable. ¿Existía alguna forma de desenredarlos? ¿O estaba condenada a ver cómo se rompían uno a uno hasta que no quedara nada? Esa era la pregunta que me atormentaba mientras cruzaba el umbral de vuelta al salón. Mi hijo me cedió el paso, un gesto de respeto que en ese momento me pareció casi irónico. ¿Respeto a qué? ¿A una reliquia? ¿A un fósil de otra era? Avancé con pasos lentos, sintiendo todas las miradas puestas en mí. La de Laura, llena de una compasión que me irritaba. La de los otros nietos, curiosa e infantil. Y la de Leo, que ahora estaba sentado en un rincón, con la cabeza gacha, seguramente avergonzado por la reprimenda de su padre. Me senté de nuevo en mi sillón, que ahora me parecía más un trono de aislamiento que un lugar de honor. Me sentía expuesta, vulnerable, como si todos pudieran ver la grieta que se había abierto en mi corazón. El ambiente seguía siendo tenso, a pesar de los intentos de mi nuera por reanudar una conversación trivial sobre el tiempo. La alegría forzada de antes había desaparecido, dejando al descubierto la fragilidad de nuestros lazos. El regalo, la brújula, estaba ahora sobre una mesita auxiliar, abandonado. Nadie se atrevía a tocarlo, parecía un objeto radiactivo, un recordatorio incómodo de lo que había pasado. Lo miré de reojo, tan pequeño, tan insignificante, y sin embargo, había sido capaz de detonar una bomba en mitad de nuestra cena de Navidad. Quizás, después de todo, no era un objeto tan inútil. Javier se sentó en el brazo de mi sillón, un gesto de protección, de solidaridad. Su cercanía física era un pequeño consuelo, pero no podía reparar el daño. El problema no era un enfado puntual, era algo mucho más profundo. Era la constatación de que habíamos fracasado en algo esencial, en mantener viva la memoria que nos unía como familia. La noche se arrastró con una lentitud agónica. Se habló poco, se compi. La mañana del día de Navidad amaneció gris y silenciosa, como si el cielo de Madrid se hubiera contagiado de la tristeza que se había instalado en el piso de mi hijo. El desayuno fue un asunto tenso, una coreografía de movimientos cuidadosos y frases de cortesía que no lograban ocultar el abismo que se había abierto la noche anterior. El aroma a café recién hecho y a tostadas se mezclaba con una amargura palpable en el aire. Yo apenas probé bocado, removiendo el azúcar en mi taza con una lentitud infinita, sintiendo el peso de todas las miradas. Me había refugiado de nuevo en mi sillón, una isla desde la que observaba a mi familia moverse como actores en una obra cuyo guión se había perdido, improvisando diálogos torpes para llenar un silencio espeso y acusador. Javier intentaba mantener una apariencia de normalidad, preguntando a los niños qué planes tenían para estrenar sus juguetes, pero su voz sonaba hueca, forzada. Laura se movía con una eficiencia casi febril, recogiendo platos y tazas, evitando el contacto visual conmigo, como si temiera ver en mis ojos el reflejo de su propia incomodidad. Los nietos mayores parecían haber olvidado el incidente, absortos en sus nuevos regalos, pero Leo, el pequeño, estaba extrañamente callado. Sentado a la mesa, con la vista fija en su vaso de leche, parecía más pequeño, más frágil. Su silencio era un grito que resonaba con más fuerza que las palabras crueles que había pronunciado. Yo por mi parte me había resignado. El dolor agudo de la noche anterior se había transformado en una melancolía sorda, una certeza pesada de que mi tiempo había pasado. Sentía que el hilo invisible que me unía a ellos se había tensado hasta el punto de romperse. ¿Cómo culparlos? Vivíamos en mundos distintos, hablábamos idiomas diferentes, mi mundo estaba hecho de recuerdos, de objetos con alma, de un amor forjado en la escasez y la paciencia. El suyo, de velocidad, de novedades, de satisfacciones instantáneas. La brújula, abandonada sobre la mesita, era la prueba irrefutable de esa distancia, un fósil de una era extinta en mitad de un salón del siglo XXI. Leo no había vuelto a mirarme directamente desde la reprimenda de su padre. Veía en su postura encogida una mezcla de vergüenza y quizás un poco de rencor. Los niños no entienden de matices, y para él, yo era probablemente la causa de un castigo que consideraba injusto. No esperaba una disculpa, al menos no una sincera. Sabía que si su padre le obligaba,
Musitaría unas palabras vacías que solo servirían para ahondar la herida. Prefería su silencio hostil a una mentira piadosa. En ese momento, sentí que había perdido no solo una batalla, sino la guerra por un pequeño rincón en el corazón de mi nieto. De repente, sin decir una palabra, Leo se levantó de la mesa. El movimiento brusco de la silla sobre el parqué sobresaltó a todos. Javier frunció el ceño, a punto de decirle algo, pero se contuvo. Laura se detuvo con un plato en la mano, observándolo con aprensión. El niño caminó con determinación hacia su habitación y cerró la puerta. Un suspiro colectivo pareció recorrer el salón. Me imaginé que se había ido a encerrar con sus nuevos videojuegos, a refugiarse en su mundo digital donde las abuelas y sus trastos viejos no existían. Y una parte de mí, la más cansada, sintió una especie de alivio. El tiempo que estuvo en su cuarto pareció una eternidad. Javier y Laura intercambiaron una mirada de preocupación. Yo intenté concentrarme en el dibujo de la alfombra, en las luces intermitentes del árbol, en cualquier cosa que me distrajera del nudo que se me había formado en el estómago. Esperaba oír el sonido de una explosión de videojuego, la música estridente que solía acompañar sus horas de juego, pero desde la habitación solo llegaba el silencio. Un silencio que, lejos de calmar, aumentaba la tensión. ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaría enfadado? ¿Llorando? La incertidumbre era casi peor que la certeza de su indiferencia. Entonces, la puerta de su cuarto se abrió. Leo apareció de nuevo en el umbral del salón, y en sus manos sostenía la tablet que le habían regalado. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Era la confirmación de mis peores temores. Venía a restregarme su victoria, a demostrarme que su mundo, el de las pantallas brillantes y las conexiones inalámbricas, era infinitamente superior al mío. Sentí como la última brasa de esperanza que quedaba en mi interior se extinguía, dejando solo cenizas frías. Me preparé para su indiferencia, para que se sentara en el sofá y desapareciera de nuevo tras el resplandor azulado de la pantalla. Pero no se sentó en el sofá. Para mi sorpresa, y la de todos, caminó directamente hacia mí. Se detuvo frente a mi sillón, con la tablet sujeta con ambas manos, como si fuera una ofrenda. Levantó la vista y, por primera vez en muchas horas, me miró a los ojos. Su mirada ya no era de desprecio ni de enfado. Había en ella algo nuevo, una vacilación, una curiosidad tímida, que no supe interpretar. Se quedó así un instante, en silencio, y yo contuve la respiración, sin saber qué esperar de aquel niño que se había convertido en un completo desconocido para mí. «Mira, abuela», dijo en voz baja, casi un susurro. Su voz infantil rompió el silencio tenso de la habitación. Inclinó la tablet hacia mí para que pudiera ver la pantalla. Esperaba encontrar la imagen de un coche de carreras o de un monstruo de fantasía. Pero lo que vi me dejó sin aliento. No era un juego, era un mapa. Un mapa de unas montañas cubiertas de nieve, con líneas topográficas y nombres de pueblos que me resultaban vagamente familiares. La imagen era nítida, detallada, un paisaje real visto desde el cielo, un mundo que yo solo conocía a través de las cartas de Antonio. Mi confusión debió de ser evidente, porque él acercó un poco más la pantalla, como para asegurarse de que lo veía bien. Su pequeño dedo índice, normalmente acostumbrado a deslizarse a toda velocidad por la pantalla para disparar a enemigos virtuales, ahora se movía con una lentitud inusitada, trazando una línea imaginaria sobre el mapa. «He buscado en internet», explicó, su voz ganando un poco de confianza. «Puse el nombre del pueblo donde el abuelo hizo la mili, Jaca, y he encontrado los mapas de las montañas de por allí. Papá me dijo que se perdieron en una ventisca». Sentí un temblor recorrer mis manos. Mis ojos, que ya no veían tan bien de cerca, se esforzaron por enfocar los detalles de la pantalla. Vi los nombres: Collarada, Peña Oroel. Nombres que Antonio había escrito en sus cartas hacía más de 50 años. Nombres que para mí eran casi mitológicos. Lugares de una historia lejana que nunca había visto con mis propios ojos. Y ahora, mi nieto me los estaba mostrando con una claridad asombrosa, traídos al presente por esa tecnología que yo tanto había despreciado. Era como si un fantasma del pasado hubiera cobrado vida en aquel trozo de cristal y plástico. Leo, al ver mi reacción, pareció animarse. Siguió hablando, su voz ahora teñida de una excitación infantil que hacía tiempo que no le oía dirigida a mí. «Mira», repitió, señalando un punto concreto del mapa. «El campamento tenía que estar por aquí, cerca del río. Y la ventisca, según papá, vino del norte. Así que se tuvieron que desviar hacia el sur, por este valle». Estaba reconstruyendo la historia,
usando la lógica y las herramientas de su tiempo para dar sentido a un relato del pasado. No estaba simplemente repitiendo lo que su padre le había contado, lo estaba investigando, lo estaba haciendo suyo. Y entonces, levantó la vista del mapa, sus ojos se encontraron de nuevo con los míos, y me hizo la pregunta que lo cambió todo. No fue una disculpa, no fue un lo siento, fue algo mucho más profundo, mucho más real. Su voz, cargada de una curiosidad genuina, de una inocencia que me desarmó por completo, resonó en mi corazón como la campana de una iglesia. ¿Crees que el abuelo usó la brújula todo el tiempo, abuela? ¿O solo cuando ya no se veía nada? Esa pregunta no era para cumplir un expediente, era para saber, para entender. En ese preciso instante, todo el dolor, toda la amargura y el sentimiento de humillación que había sentido se desvanecieron. Se disolvieron como la nieve bajo el sol de primavera. De repente, vi a mi nieto con una claridad que no había tenido nunca. No era un niño materialista y cruel, era un niño de su tiempo, que se comunicaba y entendía el mundo a través de las herramientas que conocía. No había rechazado mi regalo por ser basura. Lo había rechazado porque no entendía su lenguaje. Y ahora, por sí mismo, había encontrado la manera de traducirlo. La tablet que sostenía en sus manos dejó de ser un símbolo de la distancia que nos separaba. Se convirtió en un puente increíble, inesperado, construido con la curiosidad de un niño y la potencia de un motor de búsqueda. Leo había utilizado su mundo para entrar en el mío. Había usado la tecnología que yo veía como una barrera, para derribar el muro que se había levantado entre nosotros, y lo había hecho por su propia voluntad, movido por el poder de una historia bien contada. Una oleada de amor por él, tan intensa y abrumadora que casi me hizo llorar, me recorrió de pies a cabeza. Era un amor mezclado con un profundo orgullo y una inmensa gratitud. Me di cuenta de mi propio error, de mi ceguera, me había encerrado en mi nostalgia, convencida de que mi mundo era el único válido, y había juzgado el suyo sin intentar comprenderlo. Había visto solo la superficie, la fascinación por los objetos, y no había sido capaz de ver la inteligencia y la sensibilidad que se escondían detrás. Lentamente, como si temiera romper el hechizo de ese momento, levanté mi mano derecha, la que estaba más deformada por la artrosis, y la posé sobre la pantalla de la tablet. Mi piel, arrugada y seca como un pergamino, entró en contacto con la superficie lisa y fría del cristal. Mi mano, que solo sabía de hilos y agujas, estaba ahora tocando el futuro. Y junto a la mía, sentí el calor de la pequeña mano de mi nieto, que seguía sujetando el dispositivo. Dos manos, dos épocas, dos mundos, unidos por un mapa digital y una vieja historia de amor y supervivencia. Javier y Laura nos observaban desde la distancia, en un silencio absoluto casi reverencial. Vi en los ojos de mi hijo un brillo de lágrimas contenidas, una mezcla de alivio y de emoción, que me llegó al alma. Había sido testigo del pequeño milagro, de la reconstrucción del puente que él se sentía culpable por haber dejado derrumbar. En ese gesto, en esa unión de nuestras manos sobre la pantalla, estaba el perdón, la reconciliación, y la promesa de un nuevo comienzo para todos nosotros. Aparté la mano y miré a Leo. Una sonrisa, la primera sonrisa sincera en muchas horas, se dibujó en mi rostro. Él me devolvió una sonrisa tímida, expectante, esperando mi respuesta, y las palabras empezaron a fluir, fáciles, naturales, como el agua de un manantial que por fin encuentra una salida. Sí, mi niño, le dije, mi voz un poco ronca por la emoción. La usó todo el tiempo. Me contó que la apretaba dentro del bolsillo de la guerrera para que no se le congelara la mano, y la sacaba cada pocos minutos para comprobar que seguían en la dirección correcta. Le conté cómo Antonio me había descrito el miedo, un miedo frío que no era solo por él sino por los otros chicos mucho más jóvenes que iban con él. Le expliqué que la brújula no era mágica, pero que en esa situación desesperada, ver la aguja moverse con tanta seguridad, señalando siempre el mismo punto, le dio una calma y una confianza que pudo transmitir a los demás. La brújula no solo le mostró el norte geográfico, le mostró un norte interior, un punto de referencia en mitad del caos. Mientras hablaba, los ojos de León no se apartaban de mi cara, escuchaba con una atención que nunca antes le había visto. Asentía con la cabeza, formulaba pequeñas preguntas que demostraban que estaba entendiendo cada palabra. ¿Y no se le gastó la pila?, preguntó en un momento dado, con la lógica de su generación. Yo sonreí, y le expliqué que las brújulas de antes no necesitaban pilas, que funcionaban con el magnetismo de la Tierra, una fuerza invisible pero constante, como el amor que yo sentía por su abuelo. Él pareció maravillado por esa idea. La idea de algo que funcionaba siempre, sin necesidad de ser cargado, sin depender de una conexión Wi-Fi,
Cogió la brújula de la mesita, esta vez con un cuidado y un respeto que me emocionaron. La sostuvo en la palma de su mano, observando la aguja perezosa encontrar su camino hacia el norte. Ya no era un trozo de basura, ahora era un objeto con una historia, con un poder casi mágico. Era la brújula que había salvado a su abuelo. La tensión en la habitación se había disipado por completo, reemplazada por una atmósfera de calidez y de intimidad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Mi hijo se acercó y se sentó en el suelo, a mis pies, apoyando la cabeza en mis rodillas, como hacía cuando era pequeño y tenía una pesadilla. Laura nos trajo una taza de chocolate caliente, sus ojos enrojecidos pero llenos de una ternura que esta vez se sentía completamente genuina. La familia se había recompuesto. O mejor dicho, había empezado a tejerse de una forma nueva y más fuerte. Ese día de Navidad no hubo más regalos materiales. El mejor de todos los regalos ya lo habíamos recibido. Habíamos descubierto que la memoria no es un objeto de museo que se guarda en una vitrina para que no coja polvo. Es algo vivo, que necesita ser contado, traducido, adaptado a nuevos lenguajes para poder sobrevivir. Entendí que mi papel no era lamentarme por el mundo que se había ido, sino encontrar la manera de tender puentes con el mundo que estaba llegando, el mundo de mis nietos. Y el puente más sólido de todos, el que nunca falla, estaba hecho de historias y de amor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Aquella mañana de Navidad no terminó con la tristeza con la que había comenzado. Se transformó, lenta pero inexorablemente, en algo nuevo, en una calidez que emanaba no del radiador, sino del pequeño círculo que habíamos formado en el salón. La tensión se había disuelto, dejando en su lugar una atmósfera de intimidad y redescubrimiento. Mi hijo Javier me miraba con un alivio que le había borrado la arruga de la frente, y la sonrisa de Laura, mi nuera, era por fin genuina, desprovista de la ansiedad de la anfitriona perfecta. El silencio ya no era un abismo, sino un espacio cómodo, un lienzo en blanco sobre el que empezamos a pintar un nuevo retrato de familia, uno más sincero y mucho más hermoso que el que habíamos intentado forzar la noche anterior. Mi atención, sin embargo, estaba centrada por completo en Leo. Sostenía la brújula en la palma de su mano con una delicadeza que me conmovió, como si fuera un pájaro herido. Ya no la miraba como un objeto inerte, sino como una cápsula del tiempo, una llave que abría una puerta a un mundo que acababa de descubrir. En sus ojos curiosos, vi un destello inconfundible de su abuelo Antonio, esa misma sed de entender cómo funcionaban las cosas, no solo los engranajes, sino también las historias. Le conté un pequeño detalle que nunca había compartido con nadie, que Antonio, en sus cartas, dibujaba pequeñas flechas junto a su firma, siempre apuntando al norte, como un código secreto para decirme que encontraría el camino de vuelta a mí. El resto de aquel día de Navidad se convirtió en la celebración más auténtica que habíamos tenido en años. Los demás regalos, caros y brillantes, quedaron olvidados en sus cajas. El verdadero tesoro éramos nosotros, reunidos alrededor de mi sillón, que había dejado de ser mi isla de aislamiento para convertirse en el epicentro de la narración. Yo hablaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que mis palabras no se perdían en el aire. Leo escuchaba con una intensidad que absorbía cada detalle, y su tablet, antes una barrera, ahora era su aliada. De vez en cuando me interrumpía, no por impaciencia, sino para pedirme que repitiera un nombre o una fecha. «Espera, abuela», decía con seriedad, «tengo que apuntarlo en mis notas, para que no se nos olvide nunca». Este cambio no solo afectó a Leo, sino que se extendió como una onda expansiva por toda la familia. Javier y Laura empezaron a mirarme de una forma distinta, no con la compasión condescendiente que a veces sentía, sino con un renovado respeto, como si de repente se dieran cuenta de que la anciana que se sentaba en el rincón, era en realidad la guardiana de un tesoro que habían estado a punto de perder. Empezaron a hacer sus propias preguntas, a desempolvar recuerdos de su infancia que creían olvidados, a reconstruir su propio pasado a través de mis relatos. Fue como si mi voz, al encontrar por fin un oyente, hubiera desbloqueado un cofre cerrado en la memoria de todos. Cuando llegó el momento de volver a mi casa, la despedida en el portal fue radicalmente diferente a las de otras ocasiones. No hubo prisas ni frases hechas. El abrazo de Leo fue largo y fuerte, un abrazo que no buscaba cumplir, sino comunicar. Se apretó contra mí y me susurró al oído, con una voz cargada de expectación: «Abuela, mañana me llamas y me cuentas la historia de cómo os conocisteis en la verbena». Esa pregunta, esa simple petición, fue para mí el regalo más valioso de todos.
Era la promesa de un mañana, la certeza de que mi voz seguiría teniendo un lugar donde ser escuchada, un corazón joven dispuesto a acogerla. Los días que siguieron a aquella Navidad transformaron por completo mi existencia. La soledad que habitaba mi piso ya no se sentía como un vacío opresivo, sino como un silencio fértil, un espacio de preparación y de recuerdo activo. Me reencontré con mi propio pasado de una manera nueva. Sacaba los viejos álbumes de fotos y las cajas de cartas de Antonio no con la melancolía de quien mira hacia atrás, sino con el propósito de una historiadora que organiza su archivo para la siguiente generación. Cada objeto, cada fotografía, cada línea escrita recuperaba su significado, lista para ser compartida y revivida a través de mis palabras. Leo cumplió su palabra. Empezó a llamarme casi a diario, por iniciativa propia, a través de esas videollamadas que antes me parecían tan frías y distantes. Ver su rostro iluminado en la pequeña pantalla de un teléfono que Javier me había comprado, se convirtió en el mejor momento de mi día. Su entusiasmo era contagioso. A veces me mostraba mapas, como el primer día, o fotos antiguas de Madrid que encontraba en Internet, intentando localizar las calles por las que yo paseaba con su abuelo. Estaba usando su mundo digital no para escapar de la realidad, sino para enriquecerla, para construir un puente sólido y fascinante hacia el pasado. Con una seriedad casi profesional, creó en su tablet una carpeta que bautizó El legado del abuelo Antonio. Allí guardaba notas, fotos y, lo que más me emocionaba, grabaciones de mi voz. Un día le pregunté por qué prefería grabarme en lugar de simplemente escribirlo. Su respuesta me dejó sin palabras. Porque en los libros no se oye cuando se te rompe un poquito la voz, abuela. Y esa parte es la que hace que la historia sea de verdad. Mi nieto, el niño de los videojuegos y la inmediatez, me estaba dando una lección sobre la importancia de la emoción y la autenticidad. La brújula, el objeto que había catalizado toda esta transformación, encontró por fin su lugar de honor. Un fin de semana, Javier apareció en mi casa con una pequeña balda de madera de roble que él mismo había lijado y barnizado. La instaló con un cuidado exquisito en la pared principal del salón de su casa. Sobre ella colocaron un trocito de terciopelo rojo que yo guardaba, y allí depositaron la brújula y su caja de madera. Ya no era una reliquia olvidada en el fondo de mi baúl. Se había convertido en un faro visible para todos, el punto cardinal de nuestra historia familiar, un recordatorio constante de dónde veníamos. Este nuevo propósito insufló una vida nueva en mi rutina. El dolor de la artrosis no desapareció, pero mis manos recuperaron un sentido que iba más allá de las tareas domésticas. Se volvieron expresivas de nuevo, gesticulando para dar énfasis a un relato, pasando con delicadeza las páginas de un álbum, o incluso atreviéndose a teclear, con torpeza pero con ilusión, un mensaje corto para responder a Leo. El mundo moderno, que me había parecido una fortaleza inexpugnable, empezó a mostrarme pequeñas puertas que yo podía aprender a abrir, siempre que tuviera a mi pequeño guía de la mano. Comprendí entonces una verdad fundamental: no tenía por qué rechazar el mundo de mis nietos para proteger el mío, podía existir una confluencia, un diálogo entre ambos. Una tarde, Leo me ayudó a buscar en Internet las canciones que sonaban en las verbenas de mi juventud, aquellas con las que Antonio y yo nos enamoramos. Escuchar de nuevo aquellas melodías, con sus letras sencillas y sus ritmos pegadizos, sentada junto a mi nieto, fue una experiencia de una belleza abrumadora. El pasado y el presente bailaban juntos en el pequeño altavoz de una tablet, y yo me sentí, por primera vez en décadas, parte de ambos mundos. El cambio en Leo fue sutil para un observador externo, pero inmenso para nosotros. Siguió siendo un niño de su tiempo, apasionado por sus juegos y sus amigos. Sin embargo, algo en él había madurado. Había descubierto que existía un universo tan fascinante como el de sus pantallas, un universo hecho de memoria, de sacrificio y de amor. Empezó a interesarse por las historias de sus otros abuelos, convirtiéndose, sin darse cuenta, en el joven cronista de la familia, el encargado de que ninguna historia cayera en el olvido, el que mantenía viva la llama para las generaciones futuras. Incluso mi relación con Laura, mi nuera, encontró un nuevo terreno, más fértil y sincero. Dejó de verme como una figura del pasado a la que había que tratar con una mezcla de respeto y condescendencia, y empezó a verme como una fuente de sabiduría, de una riqueza que anhelaba para sus propios hijos. Un día, con una humildad que me desarmó, me trajo una falda con un pequeño desgarro, y me preguntó si podía enseñarle a hacer un zurcido invisible. Quería aprender a reparar, no solo a reemplazar.
Aquel simple acto de coser juntas, sentadas a la mesa de mi cocina con el costurero abierto entre nosotras, fue más elocuente que cualquier conversación forzada. Mientras mis manos guiaban las suyas, enseñándole la paciencia del hilo y la aguja, hablamos. Hablamos de verdad, de sus miedos como madre, de mis esperanzas como abuela. La costura se convirtió en la excusa perfecta, en el lenguaje común que nos permitió remendar no solo una falda, sino también los pequeños desgarros que el tiempo y la incomprensión habían dejado en nuestra relación. Me di cuenta de que el miedo a ser irrelevante había sido una prisión que yo misma me había construido. Mi valor no residía en mis habilidades anticuadas, sino en mi capacidad para compartirlas, en la generosidad de transmitir lo que sabía y lo que había vivido. El mundo no me había dejado atrás, era yo la que, por miedo a no ser entendida, había dejado de caminar a su lado. La clave no era que ellos aprendieran a vivir en mi pasado, sino que yo encontrara mi lugar en su presente. Aquel puente entre generaciones, que me había parecido un abismo insalvable, no requería de grandes proezas de ingeniería emocional. Se construía con los materiales más humildes y a la vez más resistentes, con la paciencia de una historia bien contada, con la curiosidad de una pregunta sincera, con el tiempo compartido sin prisas, con el simple acto de enseñar y la humildad de querer aprender. Exigía un esfuerzo por ambas partes, la de los jóvenes por preguntar, y la de los mayores por encontrar la manera de responder. Esa Navidad no solo salvó una reunión familiar que estaba destinada al fracaso, me salvó a mí, me devolvió la voz, me devolvió mi lugar en el mundo, me devolvió el sentido. Dejé de ser una espectadora silenciosa que observaba la vida desde un sillón desvencijado. Me convertí de nuevo en la protagonista de mi propia historia y en la narradora indispensable de la historia de todos. Dejé de ser un recuerdo para convertirme en memoria viva, en la biblioteca a la que mis nietos siempre podrían acudir. Ahora cada vez que visito a mi hijo y veo la brújula brillando en su estante, ya no solo veo el recuerdo de Antonio y su valentía en la montaña, veo mucho más. Veo la prueba tangible de que el amor y la memoria, como la aguja imantada, siempre encuentran la forma de señalar el norte. Pueden desviarse en las tormentas de la incomprensión y la distancia generacional, pero si hay una historia que les sirva de guía y un corazón dispuesto a escucharla, siempre, absolutamente siempre, encontrarán el camino de vuelta a casa. ¿Has vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Comenten, la vida siempre enseña, si ustedes también creen en las segundas oportunidades.